Hola, hola. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Espero se encuentren súper bien. Bueno, continuamos. Capítulo 2. Continuamos con el capítulo 2 de Acércate a Él. Espero que estén aprendiendo como yo. Estoy trabajando mi hábito de lectura. Yo les decía que procrastinar no es opción cuando nosotros buscamos a Dios. Cuando se trata de buscar a Dios, procrastinar es muy peligroso. Y pienso que la lectura es lo que hace que nosotros tengamos más herramientas a nivel mental, emocional, espiritual, física, para cualquier situación. ¿Ven? Así que aquí vamos por el capítulo número 9 de Acércate a Él. ¿Con quién mora Dios? Dice así: los gemelos fantásticos del reino son temor de Dios y humildad. En este capítulo vamos a, vamos a explorar otro elemento crucial para acercarnos al que desea tan sinceramente nuestra comunión. Nuestro versículo base nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No obstante, vamos a examinar lo que leemos antes y después de esta sorprendente invitación. Santiago capítulo 4 versículos 6 al 10 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El clamor del corazón de Dios está atrapado entre dos exhortaciones a la humildad. Y por una buena razón, porque Dios dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Santiago dice que si nos humillamos delante de Dios, que entonces Él nos levantará. ¿Levantarnos a dónde? Dios nos lo dice por medio del profeta Isaías: al lugar alto y santo. Él está buscando un pueblo en el cual habitar, no al cual visitar. Santiago nos invita a algo más que a una visita. Estamos invitados a morar en su presencia continuamente, y como dice Isaías, solo está disponible para los humildes. Muy poderoso esto. Muchos en el cuerpo de Cristo no entendemos la humildad o su poder. La vemos como seres, como ser débil. La ven como ser débiles, endebles, frágiles, cobardes o incluso religiosos. No obstante, es un hecho que muchas veces los verdaderamente humildes son confundidos con personas arrogantes. Considera a David, quien a la petición de su padre visita a sus hermanos mayores que estaban en batalla contra los soldados. Llega y observa que todos los soldados, incluyendo a sus hermanos, están una nueva y extraña posición de batalla, escondiéndose detrás de las rocas por miedo al gigante Goliat. Se entera de que esto ha estado ocurriendo desde hace 40 días. Entonces David les pregunta a los hombres, en un tono nada sumiso: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primera de Samuel 17:26. Esto enfurece a su hermano mayor Eliab, quien de seguro pensó: mi hermano menor es un malcriado lleno de sí mismo. Así que Eliab a su vez reconviene a David con: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Primera de Samuel 17:28. La nueva versión internacional registra las siguientes palabras: yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Wow. Espera un momento. ¿Quién era el soberbio?
Solo un capítulo atrás, el profeta Samuel vino a la casa de Isaí para ungir al siguiente rey y al primogénito no dicho, no, no, y el primogénito no dio el ancho, o sea, no dio el lugar. Tampoco Samuel como Isaí asumieron que Eliab era el escogido porque probablemente era el más alto, el más fuerte y el más listo de los hijos de Isaí, pero Dios dijo firmemente, yo lo desecho. Primera de Samuel 16:7. Solo hay una persona por la que Dios rechaza a una persona. O sea, solo hay una persona por la que Dios rechaza a una persona. Esa es la soberbia. La misma soberbia de la que acusó Eliab a David. Residía en sí mismo. No obstante, Dios se gloriaba de la humildad de David diciendo que era un hombre conforme a su corazón en Hechos 13:22. Y David estaba sumamente alejado de ser debilucho, frágil o cobarde. David se sacude ese asalto verbal y sale a enfrentar al gigante con gran seguridad, dejándole saber que está a punto de perder su cabeza. Luego David corre al campamento enemigo, mata a Goliat y toma su cabeza. Déjenme probar todavía más cuán a menudo no entendemos en realidad la humildad. El libro de Números, que es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, pertenece a un grupo de libros llamado el Pentateuco. Leemos en este libro en Números 12:3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué declaración tan maravillosa. Si somos honestos, aceptaríamos que nos encantaría que dijeran esto de nosotros, pero no os atrevemos a decirlo. ¿Por qué? Solo una persona arrogante podría decir eso de sí mismo. Pero ¿quién escribió el libro de Números? Respuesta, Moisés. Qué increíble. Nunca consideraríamos que un hombre es humilde si él mismo dijera que es humilde. Todavía menos que dijera que es el más humilde de toda la tierra. ¿Pueden imaginarse a un ministro de pie delante de su congregación o de una convención cristiana diciendo, amigos, yo soy humilde, así que déjenme hablarles acerca de ello? Se burlarían y se reirían de él y lo llamarían hereje. Sin embargo, escucha lo que dice Jesús en Mateo 11:28-29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en esencia hemos perdido el verdadero significado de la humildad, porque creemos que significa porque creemos que significa nunca hablar de nosotros mismos y vivir como gusanos indignos, cuando en realidad no hay nada más lejos de la verdad. La humildad tiene 3 aspectos principales. Ojo a esto. Primero, nuestra obediencia a Dios, nuestra dependencia total de Él. Y tercero, cómo nos vemos a nosotros mismos. Vamos a considerar brevemente cada uno de estos 3 aspectos. Primero, nuestra obediencia. Inmediatamente después de que Santiago escribe acerca de la humildad, continúa con someteos, pues, es que no sé qué están haciendo, está sonando un taladro, perdón. Someteos pues a Dios, Santiago 4:7, vincula la humildad con la obediencia. El Señor siempre le da a su propio pueblo sus promesas y planes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Estas promesas son su voluntad y pintan dentro de nosotros una imagen profética de hacia dónde debemos ir. Sinceramente, deseamos que se cumpla ese fin, ya que es Él quien pone ese deseo en nuestro corazón. Salmo 37:4. En nuestros corazones atisbamos a dónde nos está llevando y nuestro entendimiento determina un camino lógico a seguir. Sin embargo, muy a menudo nos dirige por caminos que parecen completamente opuestos a la lógica. La verdad, la verdadera humildad reconoce la sabiduría de Dios y su dirección como más alta que la nuestra y escoge obedecer incluso cuando no entendemos.
Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Abraham esperó años para que se manifestara la promesa de Isaac, y al pasar el tiempo habría una progresión lógica del matrimonio de Isaac y los hijos resultantes. Abraham podría atisbar la promesa de ser padre de una multitud, pero entonces una noche Dios cambia todo eso y le dice a Abraham que emprenda un viaje de 3 días y que luego mate a Isaac. No es lógico. ¿Pueden imaginarse la lucha para obedecer? Esta era una orden dolorosa y no tenía ninguna lógica con respecto a la promesa. Aún así, a causa de su humildad, Abraham escogió obedecer a pesar de no entender. La Biblia contiene muchos ejemplos más de esto cuando Dios, eh, cuando, cuando Dios instruye o permite circunstancias que ocurran que parecen lo opuesto a lo que Él nos ha mostrado. Sin embargo, en obediencia vemos su promesa cumplida de una forma fuera de nuestra comprensión. Segundo, la humildad puede ser definida como dependencia total de Dios. David parecía arrogante, pero sabía que su habilidad no provenía que su habilidad provenía de Dios. En sus propias palabras, Jehová, que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel 17:37. Sus hermanos confiaban en en su propia habilidad. Por eso es que cuando se comparaban con David eran más fuertes y mayores. La fuerza de David estaba en su obediencia y en su fe. Vemos esto en Caleb y Josué. Ellos eran dos de los 12 líderes escogidos para ir a revisar la tierra prometida. Después de 40 días, los 12 volvieron para darle a Moisés y a los demás el informe sobre el territorio. La palabra de los 10 líderes fueron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac, Números 13, 27 al 28. Una vez que estos hombres hallaron, la congregación se levantó, hablaron, la congregación se levantó en un estruendo. Caleb entonces acalló a la gente y con firme confianza los exhortó: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Los otros líderes rápidamente respondieron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Entonces nos dice Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. A los ojos del pueblo y los demás líderes, Caleb y Josué estaban siendo exageradamente confiados y obstinados. Los líderes que dijeron que no podían tomar la tierra estaban siendo realistas. Aprovecharon la situación y sabían que era totalmente imposible que como ex-esclavos invadieran naciones tan poderosas y fortificadas. Después de todo, solo estaban protegiendo a sus familias. Lee Números 14:3. Estos líderes parecían ser humildes, interesados en la nación, incluyendo a los ancianos y a los débiles. Caleb y Josué parecían tan presumidos que no estaban considerando el bienestar de los desprotegidos. No obstante, escucha de dónde provenía su confianza. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Números 14:9. La dependencia total de Josué y Caleb estaba en capacidad de Dios y no en la propia. Sabían que era su voluntad que entraran en esa tierra y la conquistaran. Posiblemente parecían cabezones, mientras que sus compañeros líderes estaban siendo realistas, porque fue Dios quien separó a los humildes de los orgullosos. La humildad, o una dependencia total de la gracia de Dios, es ejemplificada en la vida de Pablo. Él dice de sí mismo en 2 Corintios 3:5: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y nuevamente, en 2 Corintios 12, 9 al 10 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta fue una progresión en la vida de Pablo. Entre más vivía, más dependiente se volvía de la gracia de Dios. Y a menos que confiaba, y menos confiaba en sus propios puntos fuertes, perdón, talentos o habilidades. Entre más se vaciaba de sí mismo en su sumisión a Cristo, más firme y fuerte se volvía en su determinación de glorificar a Cristo. Esto nos lleva al tercer aspecto de la humildad: cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando fue salvado, Pablo se humilló a sí mismo al renunciar a todos sus logros y al estatus que había obtenido antes de conocer a Jesús. Los consideró basura. Para la mayoría no es difícil considerar como basura la vida que vivimos antes de conocer a Cristo. Pero, ¿qué hay de nuestros logros en Cristo después de nuestra salvación? Esto muchas veces es una historia completamente distinta. Con respecto a estas proezas declaró: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que Dios hizo en él a partir de su salvación, y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. Años después de su conversión, Pablo fue ordenado como apóstol en Hechos 13:1-4. Se le dieron abundancia de revelaciones espirituales y sabiduría que le brindaron nuevamente la oportunidad del logro. Sembró iglesias a lo largo de Asia y Europa del Este. Atisbamos su humildad en el año 56 después de Cristo, en su carta a la iglesia Virginia, que comenzó en Corintio. Estaba a 10 años de morir, un veterano experimentado en el servicio de Jesús. Sin embargo, escucha sus palabras en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Puedes escuchar la humildad en esas palabras? Quiero señalarlo. Esta no es falsa humildad. La humildad falsa sabe cómo utilizar palabras corteses para aparentar humildad, aún sin humildad en el corazón o en la mente. Esto es engañoso y falso, pero al escribir la escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo, no puedes mentir. No hubiera permitido escribir una declaración semejante si no se considerara a sí mismo de esa forma realmente. Así que cuando Pablo dijo ser el más pequeño de los apóstoles, no era jerga cortés, sino más bien verdadera humildad. Sin embargo, observa las siguientes declaraciones de Pablo en 1 Corintios 15:10. Antes, he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes ellos? La respuesta es el resto de los apóstoles. Espera un momento. ¿Pablo está presumiendo? Ahora parece como si estuviera hablando desde el otro lado de su boca. ¿Cómo puede decir que es el más pequeño de los apóstoles para terminar con que antes he trabajado más que todos ellos? Al principio suena arrogante y como si lo que dijo antes lo hubiera hecho de dientes para afuera, pero no es así, porque viene antes que otra declaración de la dependencia de Pablo. 1 Corintios 15:10 dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siguió su aseveración de ser el menor con el reconocimiento de que todo lo que había hecho solo lo había sido por la gracia de Dios. Pudo separarse de sus logros. Estaba completamente consciente de que todo lo que había logrado procedía de la habilidad de Dios por medio de él. La autodescripción de Pablo como el más pequeño de los apóstoles es difícil de tragar, tanto en su época como a lo largo de la historia de la iglesia. Ha sido considerado como uno de los mayores apóstoles. Ahora considera lo que le dijo Pablo a los Efesios 7 años después, en el año 63 después de Cristo. 3 o 4 años antes de su partida. En esos 7 años, desde la carta de los Corintios, logró más que en cualquier otra época de su vida. Aquí se describe a sí mismo en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 7 años antes se llamaba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles, ¿cierto? Y ahora
Se describe a sí mismo como menos que el más pequeño de los santos. Esta progresión continuó porque encontramos que justo antes de su muerte le escribió una carta a Timoteo en la que declaró, Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ya no es el más pequeño de los apóstoles, ni el más pequeño de los santos, sino que ahora se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Observa que no dice de los cuales yo era el primero, sino más bien soy el primero. Y él fue el que tuvo la revelación de ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Nunca perdió de vista la gran deuda que tenía con el Salvador. Entre más servía Pablo, más pequeño se veía a sí mismo a medida que su humildad crecía progresivamente. Podría ser esta la razón por la que la gracia de Dios crecía en proporción entre más viejo se hacía. Porque Santiago nos dice en Santiago 4:6 y da gracia a los humildes. Podría ser también esta la razón por la que Dios reveló sus caminos tan íntimamente a Pablo que maravilló al apóstol Pedro. Dios dice por medio de Isaías que habita y no que va de visita con el humilde. Cuando habitamos con Él, nos volvemos íntimos con Él. Hemos llegado al momento en que vamos a conocer a los gemelos fantásticos del reino. Son el temor de Dios y la humildad. Recuerda en los capítulos anteriores, observamos claramente que el temor de Dios es el principio para conocerlo íntimamente. No obstante, ahora vemos que lo mismo es cierto con la humildad. El salmista declara en el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios le revela sus caminos a los humildes. Solo unos versículos más tarde encontramos en Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¡Wow! En esencia, los que temen al Señor son verdaderamente humildes y los verdaderamente humildes temen al Señor. Recuerda que Moisés conoció los caminos de Dios mientras que Israel solo conoció por sus respuestas a sus oraciones, que eran sus acciones. Moisés temía al Señor y era sumamente humilde. ¿Ves la conexión? A Israel le faltaba el temor de Dios en Deuteronomio 5:9, así como humildad, que lo vimos en el ejemplo anterior con Josué y Caleb. El salmista vincula el temor de Dios con la humildad como casi inseparables. Veamos esto en repetidas ocasiones. Vemos esto, perdón, en repetidas ocasiones en la escritura. Un ejemplo sería Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El reino de las tinieblas también tiene sus gemelos fantásticos. Son exactamente lo opuesto al temor de Dios y a la humildad. Son la rebeldía y el orgullo. Los vemos contrastados en Proverbios. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Ves cómo la humildad y el temor de Dios están vinculados en contraste con el orgullo y la rebelión? Jesús se humilló más que ningún otro ser humano o celestial. Por lo tanto, fue exaltado más que ningún otro. Filipenses 2:8-9. También se deleitaba por sobre las demás virtudes en el temor de Dios. Por lo tanto, la presencia del Espíritu de Dios estaba con él y sobre él sin medida. Lee Isaías 11:2-3 y Juan 3:34. En contraste, Lucifer, que era el querubín protector conocido como Satanás, se exaltó a sí mismo por medio de la soberbia y se volvió rebelde más que nadie antes o después de él. Por lo tanto, fue derribado al Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28:14-17 o Isaías 14:12-15. No olvides que la escritura muestra en repetidas ocasiones que la morada de Dios está en las alturas y que la morada de las fuerzas demoníacas es en las partes bajas. Vas a ver una y otra vez en las escrituras que el orgullo y la rebelión se asocian
con lo bajo y la humildad y el temor de Dios con lo alto. Ser levantado es habitar con Dios en intimidad. Dios resiste al soberbio y al rebelde, Santiago 4:6, pero es atraído a los que le temen, los verdaderamente humildes. En el Antiguo Testamento había un grupo de personas sirviendo y adorando a Dios como la Escritura prescribe. Estaban trayendo sacrificios de corderos y toros, quemando incienso en el lugar santo y trayendo ofrendas de grano. Sin embargo, Dios dijo que a sus ojos sus sacrificios eran como asesinar hombres, sus ofrendas como sangre de cerdo, y su incienso, que es un tipo de alabanza y oración, como bendecir un ídolo. Luego les dijo por qué. Isaías 63, 66:4. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que más me desagrada. ¿Qué es lo que le desagrada? Sacrificios que no van acompañados de obediencia. Uf, muy poderoso eso. Primera de Samuel 15:22. En otras palabras, cualquier forma de adoración carente del temor de Dios. El Señor les da duro a estos adoradores. Les quitó la confianza donde se apoyaban. ¿Puedes imaginarte la sorpresa de estas personas? Pensaban que estaban sirviéndolo y agradándolo, solo para descubrir que su adoración le era repulsiva. No obstante, por consideración a su pueblo, el Señor nunca desarraiga donde no tiene el propósito de plantar, nunca derriba donde no tiene intenciones de construir. Así que luego los alienta diciéndoles lo que le agrada. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. La palabra hebrea para miraré es nabat. Strong define esta palabra como mirar fijamente al, considerar con placer, favor o cuidado. Así que en esencia, Dios está diciendo, esta es la persona que miro con placer y favor y a quien le presto atención. Para decirlo en pocas palabras, Él está diciendo, estoy tras de esta persona. Él es en pos de quien estoy. Tommy, Tommy Tim o Tommy Tenney, un autor contemporáneo y maestro, tiene un libro con uno de los mejores títulos de nuestra generación, En la búsqueda de Dios. Posteriormente lo vamos a leer. Esto describe perfectamente el corazón de los que aman a Dios. Una cosa es buscar a Dios, sin embargo, es algo completamente distinto que Dios te busque a ti. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo acá. Qué lindo. Considera a David. Dios instruye al profeta más importante de Israel, a Samuel, que fuera a la casa de Isaí, incluso contra las protestas del mismo Samuel que tenía la ira de Saúl. Sin embargo, Dios le ordena que vaya, porque está buscando a uno de los hijos de Isaí. El profeta recorre los 7 hijos mayores y finalmente el Señor, en petit comité, le dice, no, Samuel, no es ninguno de estos muchachos mayores, sino el menor que está en el campo con las ovejas. Estoy en pos de ese. ¿Por qué estaba persiguiendo Dios a David en lugar de a sus hermanos mayores o a los demás hombres de Israel? La respuesta se encuentra en el versículo anterior. Él mira al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Los contritos de espíritu son los que se arrepienten rápidamente a causa de su compromiso con someterse a la autoridad divina. Otra versión lo registra como me agradan los que son humildes, que se arrepienten, que me temen y me obedecen. Un espíritu contrito es otra forma de verdadera humildad y de temor de Dios. Así que en esencia lo que está comunicando es que Él anda en pos de los que son humildes y le temen, los que caminan en la virtud de los gemelos fantásticos del reino. Por eso se nos dice en Proverbios 3:34, perdón, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y de nuevo en Salmo 31, 19, 20, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Qué lindo.
Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos dice revestíos de humildad, primera de Pedro 5:5. Y conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dijo el apóstol Pablo Pedro, en primera de Pedro 1:17. Dios, el Espíritu Santo, nos está exhortando con estas palabras por medio de Pedro para que podamos entrar en dulce comunión con Él, que es la pasión de su corazón para nosotros como hijos amados. Qué vaina. Eso no va sonando toda la mañana y preciso ahora sí. La decisión es nuestra. Dios ha pavimentado el camino para que caminemos con Él y nos ha dado su gracia para hacerlo. Qué maravilloso Dios y Padre servimos. Ahora depende de nosotros si escuchamos y obedecemos su llamado a su cámara interna, donde Él se manifiesta. En los siguientes capítulos vamos a hablar de cómo lo hace en realidad. Preguntas de estudio. En este capítulo se dice que aunque la humildad generalmente es malentendida como ser debilucho, frágil o cobarde, el verdaderamente humilde muchas veces es confundido con un arrogante. Mientras reflexionas en esto, puedes pensar en alguien que hayas tachado de arrogante que en realidad era bastante humilde. Si así es, ¿qué puedes aprender de esa valoración errónea? 2. Reflexiona en los tres aspectos de la humildad: obediencia a Dios, dependencia total de Él y la imagen de nosotros mismos. Y en los ejemplos bíblicos de cada uno. Si tuvieras que decir cuál de los tres es el que más trabajo te cuesta, ¿cuál sería? Tercero, en Isaías 66, un grupo de personas estaba sirviendo y adorando a Dios conforme a la letra de la ley, trayendo los sacrificios adecuados, quemando el incienso apropiadamente y haciendo las ofrendas necesarias. No obstante, al Señor no le agradaba su adoración debido a su falta de obediencia. ¿En qué maneras puede, en qué maneras puede tu adoración ser desagradable a Dios, aun y cuando es dirigida por líderes talentosos con grandes dones? ¡Wow! ¡Qué poder! Este capítulo me voló la cabeza como los anteriores. Eh, qué impactante. Él hace mucho énfasis en el temor de Dios. Y cuando habla de la humildad, creo que de verdad es tan difícil para nosotros muchas veces podernos humillar ante su poderosa mano. Obediencia realmente es eso. Humildad es realmente obediencia. Y creo que a nosotros nos cuesta demasiado esa parte, porque nosotros como tenemos libre albedrío, ¿cierto? Condicionamos a Dios a lo que nosotros deseamos. Qué peligroso es eso. Acércate a él, es un libro que va a generar mucho impacto. Te recomiendo que vuelvas a leer, a escuchar los anteriores capítulos hasta que algo pase. Escucha este hasta que algo ocurra en tu espíritu, porque es necesario, es necesario. Dios es bueno, chicos. Los amo mucho. Espero que estén súper atentos y sigamos creciendo en este tiempo en el club de lectura Crecer de Arquitectos de Vida. Bendiciones, los amo mucho.